Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema Cuba, un grito de libertad. La tiranía cubana ha sido un estrepitoso fracaso. Un fracaso en su modelo económico que durante más de medio siglo de gobierno del régimen dictatorial autoritario no ha sido capaz de proporcionar felicidad al pueblo cubano. Hoy día el pueblo cubano ha reaccionado con fuerza y han realizado importantes protestas y movilizaciones en la isla que han generado una gran trascendencia desde el punto de vista de la opinión pública internacional y de la solidaridad internacional. Ese modelo económico, sin duda, no es capaz de darle bienestar a los cubanos. Un modelo que se maneja desde el estatismo, desde el discurso antiimperialista de la persecución, un discurso antiimperialista hipócrita, mentiroso. Todo el tiempo se la pasan detrás de los gobernantes norteamericanos para establecer acuerdos y negocios. No es que yo cuestione que un Estado promueva un negocio, eso es totalmente normal. El problema es la falsedad y la hipocresía con que los Castro y ahora Díaz-Canel manejan el régimen. Frente a la protesta, frente al reclamo airado de millones de personas en Cuba, el presidente del régimen, Díaz-Canel, salió como un perro rabioso a amenazar y a tildar de contrarrevolucionario al pueblo cubano, que lo que exige es libertad y bienestar, al que tiene derecho además. Salió a reprimir y amenazar. Luego, la respuesta heroica, valiente, corajuda del pueblo cubano lo hizo retroceder y ahora les está montando una trampa de diálogo que no es otra cosa que el temor de que sigan multiplicándose las protestas en la isla. Un régimen que se ufana de heroísmo, se ufana de una épica revolucionaria, y uno tiene que preguntarse si son tan antiimperialistas y son tan heroicos como predican, ¿por qué no han enfrentado la base norteamericana de Guantánamo, que la tienen allí dentro de la isla? No, Díaz-Canel es muy bueno para reprimir a los cubanos indefensos en las calles, que solo tienen su voz, su coraje, su corazón y su garganta, pero nunca han enfrentado con su prédica heroica y antiimperialista a la base norteamericana de Guantánamo. Ese es un régimen parasitario que vivió 30 años del apoyo de la Unión Soviética y ahora ha vivido 20 años del petróleo venezolano. Un régimen chulo que habla de antiimperialismo y vive metido en la intromisión de otros países. Venezuela hoy vive la represión de los segurosos importados de Cuba al servicio del régimen de Maduro. Son una terrible vergüenza los cubanos y han venido convirtiéndose en una seria amenaza para la seguridad en el continente, y los promotores de la tiranía, de lo irregular, de la violencia, de las trampas electorales incluso, para imponer gobernantes títeres al servicio del impulso de la tiranía y la alianza con los enemigos de Occidente. Es un hecho verdaderamente lamentable. El pueblo cubano es un pueblo alegre, un pueblo hermoso, un pueblo con una inmensa cultura musical y artística, que realmente es un hecho lamentable que hayan perdido medio siglo bajo la bota oprobiosa de la tiranía de los Castro y hoy del títere de los Castro, Díaz-Canel. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar a varios invitados que tienen relación con el tema de Cuba por diferentes razones, incluido algunas voces de la propia Cuba.
Vamos con la opinión de Manuel Cuesta Morúa. Manuel desde Cuba. Es el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, un luchador que está dentro del territorio dando la pelea. Soy portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba, una de las organizaciones integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y les doy las gracias desde ya a Venezuela. Venezuela nos ha enseñado a nosotros un camino y el pueblo cubano escogió ese camino. Las jornadas del 11, 12, 13 y 14 de julio en Cuba son jornadas históricas en las que el pueblo clamó y reclamó. Clamó por sus necesidades y reclamó sus libertades. Necesitamos la cooperación de los demócratas en Venezuela. Debemos trabajar juntos para que las tres autocracias que existen todavía en nuestra región, Nicaragua, Cuba y Venezuela, sean también historia. Muchas gracias por esta oportunidad. Veamos la opinión del politólogo Ignacio Contreras Casas, quien es director de la Federación de Politólogos de Venezuela. Hacer un diagnóstico de lo que está pasando en Cuba no tenemos suficientes elementos rigurosos para poder hacerlo, pero obviamente podemos decir algo referente a lo que estamos viendo. Primero, vemos un pueblo que está sufriendo las augurias de un régimen económico y de una pandemia que ha llegado y que no han podido solucionar. Y eso emocionalmente ha tenido una respuesta. Primero, se le ha quitado el miedo para poder protestar, y segundo, hemos visto cómo es la represión. José Martí decía que el pueblo que se somete perece, y por mucho tiempo hemos visto cómo la exportación de la revolución ha tenido efectos en algunos países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, y estamos viendo cómo el pueblo cubano no ha perecido. Anna Applebaum ha estudiado las transiciones de los gobiernos comunistas a los gobiernos democráticos, como después del muro de Berlín pudo haber transiciones pacíficas como en Polonia, como en Hungría, pero también hubo transiciones que fueron violentas, como en Rumania, como en lo que era la Yugoslavia. Vamos con la opinión de un parlamentario valiente, el diputado Juan Pablo García, de la fracción parlamentaria 16 de julio. ¿Qué está pasando en Cuba? En Cuba lo que está pasando es que son 60 años de persecución, 60 años de represión, 60 años de miseria, de hambre, de ajusticiamiento, de exilio forzado, de desapariciones, de asesinatos. Primero bajo la conducción de las manos criminales de los hermanos Castro, y ahora bajo la no menos mano criminal que de Díaz-Canel, el monigote, como le digo yo. El pueblo se cansó, está en la calle y seguirá en la calle. Siguen los asesinatos, siguen las desapariciones, pero el pueblo no se va a rendir, porque el pueblo no quiere migajas. El pueblo no quiere migajas. El pueblo lo que quiere es libertad. Y la sociedad cubana, los cubanos, como ellos mismos lo dicen, el hambre le tragó el miedo. Por eso están en la calle hoy pidiendo libertad. Lo que me molesta, lo que me da tristeza en esta circunstancia, mucha tristeza y rabia al mismo tiempo, es la indiferencia de la comunidad internacional. Es el momento de actuar, es el momento de frenar estas tiranías criminales en el hemisferio, en América. No puede seguir ocurriendo esto. Por eso me importa lo que digan los comunistas de Zapatero y Borrell. Me importa el hemisferio, me importa América. Me importa la vida de millones de ciudadanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses. A esto hay que ponerle un freno. ¿Qué pasa con los hermanos países integrantes del TIAR? ¿Por qué no la aplicación del R2P en este momento?
Son millones de vidas que se están perdiendo. Es un genocidio que se está produciendo. Por eso es el llamado a la comunidad internacional. Por eso es el llamado a las democracias del mundo. Tenemos que frenar estos crímenes. Hay que expulsar de una vez por todas estas tiranías que llegaron para quedarse eternamente. Y eso no puede ser. Desde acá, desde mi exilio forzado, grito: viva Cuba libre, viva Venezuela libre, viva América libre, patria y vida, mueran las tiranías, viva la libertad. La voz de una mujer luchadora, Mariela Jiménez, presidente de una Voz por la Libertad desde Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Jiménez. Nosotros, a través de nuestra organización A Voice for Freedom, una voz por la libertad, estamos hoy apoyando a nuestros hermanos cubanos en toda esta lucha por sus derechos humanos y para que de una buena vez por todos puedan tener paz en la isla y salir de esta tiranía castrista hoy presidida por Díaz-Canel. Nosotros, como organización de derechos humanos y derechos democráticos, hemos presentado una petición, una solicitud que le vamos a hacer llegar a la comunidad internacional a través de sus diferentes organizaciones, que está siendo firmada por muchísima gente en Estados Unidos, por muchísimas organizaciones y sobre todo por muchos de nuestros líderes políticos. Esta petición solicita, primero que nada, que se convoquen elecciones libres, legítimas, con transparencia, abiertas a los cubanos, donde ellos puedan tener la seguridad de ejercer el derecho más bello que tenemos, que es el derecho al sufragio, y poder ejercer ese derecho que es el voto secreto. Segundo, solicitarle a la comunidad internacional de que exista abastecimiento en los hospitales. Es horroroso las fotos que estamos viendo, no es nada diferente a aquellas fotos que nosotros hemos visto en Venezuela, donde no existe ni un algodón, ni un alcohol, mucho menos una jeringa. Y es decir, todos aquellos pacientes que sean pacientes de cáncer, niñitos que necesiten ayuda médica, pues no la van a poder tener. Pedimos que exista abastecimiento de comida no racionada a través de una libreta. Muy importante, solicitamos al gobierno y a la administración del presidente Biden, y esto sí le hacemos un llamado contundente, firme, no solamente a través de Voice for Freedom, sino a aquellos cubanos y venezolanos que hemos estado enfrentados en este momento, en esta lucha, para lograr que esto se lleve a cabo. Y es exigirle al gobierno del presidente Biden que no vaya a buscar una salida, como utilizó la salida del Mariel. Irónico, porque mi nombre es Mariela, y no se me olvidará más nunca que fue lo que hicieron en Miami. Cómo llenaron el Mariel y esos barcos de gente que estaba en las cárceles, que eran violadores, que eran criminales. En fin, eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que se resuelva definitivamente, ponerle un parado a la tiranía castrista y de Díaz-Canel en la isla. Y sobre todo, señores, ponerle un parado a la destrucción que tenemos en este momento de toda la región. A la destrucción y el odio que no solamente hemos visto en Venezuela, sino que ha traspasado nuestras fronteras y que hoy está dándole duro a aquella joya que tiene ahorita Sudamérica, que es Colombia. Entonces, les estamos pidiendo a ustedes que se activen. Y por supuesto, le estamos pidiendo la renuncia a la tiranía, a los comunistas y al presidente Díaz-Canel, que de una vez por todas se acabe. El día, señores, que caiga Cuba, entenderemos que lo que nosotros tenemos en Venezuela no se llama otra cosa que Cubazuela. Ese día será el progreso de Venezuela. Será el adelanto de un nuevo gobierno. Será la paz del pueblo venezolano. Y será la reconstrucción de esa Venezuela y esa Cuba que todos queremos. Entonces, quiero invitarlos a que en las redes sociales estaremos pasando esa petición que está llevando a cabo a Voice for Freedom y que va a entregar en el Congreso en estas próximas semanas, solicitando
que se cumplan estas medidas, que se active la comunidad internacional. Entonces los invito a que sean proactivos a través de sus familiares, que consigamos cada una de las firmas como hemos hecho nosotros en Venezuela. Muchísimas gracias y me despido. Vamos con la opinión de Rey Martínez. Rey es el alcalde de Longaville, en Georgia, y es un hombre de origen latino. Nació en Puerto Rico, pero es hijo de cubanos. Mi nombre es Rey Martínez, el alcalde de la ciudad de Loganville, Georgia. El primer latino alcalde en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Yo nací en Puerto Rico. Los padres míos son cubanos, de Calabazal, Marianao, La Habana, Boyero. Y le estoy pidiendo al presidente Biden que por favor apoye y ayude a la gente cubana que están sufriendo después de 62 años de hambre, de opresión, de un gobierno que es comunismo. So, nosotros aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo, por favor, nos tenemos que parar, nos tenemos que fajar, nos tenemos que apoyar a nuestra gente que están sufriendo. So, le pido a todo el mundo que por favor oren por la gente en Cuba y vamos a seguir marchando para adelante. Cuba libre. Vamos con la opinión de Edilberto Escalante, directivo de Vara Miami. Lo que está ocurriendo en Cuba no debe sorprendernos. El pueblo cubano se ha cansado que generaciones de cubanos han sido torturados, han sido violados, han sido asesinados, han sido desaparecidos, han tenido que emigrar forzosamente para buscar una mejor vida, solamente por levantar su voz a favor de la libertad. El régimen oprobioso de los Castro es un régimen que en su récord de violaciones a los derechos humanos está allí con los mayores criminales de la historia, con los Hitler, con los Stalin, con los Pol Pot. Allí están los Castro. Y no debe sorprendernos que los cubanos estén gritando ya basta. Lo que nos debe sorprender, y quizás es una medida de la grave situación y lo insoportable de la situación que viven los cubanos, es que dentro de las fronteras de la isla, la población esté por primera vez en mucho tiempo dispuesta a arriesgar su vida para luchar por la libertad. Ningún gobierno que restrinja los derechos humanos fundamentales, que represione a su gente y le quite los derechos, las libertades, que censure los medios de comunicación, la internet y cualquier vía de comunicación, que torture, que coloque a la gente en cárceles como criminales comunes por el simple hecho de exigir libertad, se le puede permitir que subsista. La historia, y sobre todo nuestra historia reciente, está marcada por estos regímenes oprobiosos, inhumanos, dictatoriales, tiránicos, que torturan y someten a sus poblaciones para el lucro y el poder de los pocos que detentan la dirigencia. Bueno, ya basta en Cuba, ya basta en Venezuela, ya basta en Nicaragua. Lo interesante aquí es que regímenes como el venezolano se han apoyado en el mecanismo de opresión made in Cuba. Y qué interesante sería que el gobierno de los Castro, el régimen de los Castro y lo que ellos han dejado de herencia cayera, porque pudiera fácilmente uno imaginar un efecto dominó. ¿Cómo eso afectaría o cómo eso afectará a los regímenes como el venezolano y como el nicaragüense, que como hemos dicho, tanto se han apoyado en la maquinaria de represión del régimen cubano? Entonces, vuelvo y repito, no debe sorprendernos que los cubanos se ilusionen y digan hasta aquí llegamos, no queremos esto más. Lo que nos debe sorprender es que estén dispuestos
en este momento arriesgar su vida para lograr la anhelada libertad. ¿Qué debe ocurrir en el mundo? Bueno, es lógico. Un país como los Estados Unidos no debiera permitir que esto sucediera en su jardín de atrás. Hay que ver si está en la voluntad del gobierno de los Estados Unidos darle la mano a el pueblo cubano para que no solamente con sanciones internacionales, con embargo, sino yendo un poco más allá, el pueblo cubano pueda salir de esta tortura de 60 años en la cual ha estado inmersa y que rogamos en Dios estemos cerca de poder salir de ella. Hoy estamos tratando Cuba, un grito de libertad. Escucharon ustedes la opinión de nuestros invitados. Invitados dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero líderes y dirigentes con una profunda vinculación con el tema cubano. Ese grito de libertad de Cuba es el más claro, contundente y decisivo que hemos visto durante años. Es precisamente una clarinada de un pueblo cubano resteado con la esperanza de la libertad. Requiere la solidaridad internacional, el acompañamiento del mundo. El presidente Biden debe emitir un pronunciamiento de apoyo, igual que los mandatarios del mundo, en relación con Cuba y la solidaridad. Creo, y aquí comienzo a hacer algunas consideraciones, que Cuba tiene el régimen cubano tiene una élite pensante que la formaron para lo que hace. Una élite con un aparato represivo eficaz, una élite con expertos en mover las teclas del aparataje geopolítico, una élite con capacidad de control político y social que ha sido, a mi juicio, subestimada. No son enemigos cualquiera el régimen cubano. Es un régimen que tiene una élite preparada para lo que hace, sostenerse más de medio siglo en el poder. Y es tiempo de que definitivamente se asuma la necesidad del desarrollo de una estrategia que le ponga freno a las tiranías en el continente, a la tiranía en Venezuela, a la tiranía en Nicaragua, a la tiranía en Cuba, que es la madre de las tiranías en América y la más vieja, la dictadura más vieja del continente. Esa élite cubana que fue subestimada, hoy tiene en jaque la paz del continente y la paz del mundo, con alianza de sectores antioccidente y con alianza de sectores subversivos con la narcoguerrilla y con el terrorismo. Es tiempo de plantarse en América en una estrategia para ponerle fin definitivo a las tiranías. Reitero mi propuesta, realizada hace varias semanas
y recibida con buena acogida en muchos dirigentes, por lo menos en la conversación conmigo, la necesidad de una coordinadora internacional por la democracia en América. Es necesario que los partidos políticos del continente nos unifiquemos frente a la alianza antioccidente en la que está Cuba, frente a los propósitos desestabilizadores del Foro de Sao Paulo y frente a todo ese eje que juega contra la democracia, que juega a la desestabilización en el continente y que obviamente tenemos que ponerle freno a eso. Hay que enfrentar con determinación las pretensiones de expansión de las tiranías. No es admisible que el régimen cubano siga promoviendo tiranías en el continente, empezando por la suya, unas tiranías que persiguen, torturan y matan despiadadamente ciudadanos por reclamar la libertad y por reclamar el derecho a vivir con dignidad, a vivir con educación, con salud y con trabajo. Es hora de dar una respuesta general, una respuesta continental a un plan perverso de intereses continentales y mundiales. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima entrega. Suscríbete al canal.